Muy buenas Doctor, tardes ahí está. a todos los guardianes. Muchísimas gracias, René, por la invitación. Es una oportunidad más de llevar, pues, los conocimientos, la ciencia a las personas. Bienvenidos todos. Ya sé que hay gente no solamente del Perú, hay gente de otros países que se nos han unido a ver este webinar del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que logremos ver algunas cosas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Perfecto. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se debería de ver en grande. Sí, se ve. Perfecto. Pues bueno, estamos muy bien. Aquí les hablo desde México. Realmente no desde Ciudad de México, sino desde Yucatán. Tuve un problema el día de hoy con mi cámara, porque en todos estos días ha sido de mucha tormenta, de tormenta tropical. Hay una que ya acaba de salir de acá y se fue hacia las islas del Caribe, otra que se llama Laura, que va camino ya al Golfo de México y de allí parece que sube a Estados Unidos, y todo eso ha hecho que la luz tenga dificultades y mi cámara pues hoy no quiso prender, ¿no? Pero bueno, no me van a ver a mí, pero van a escuchar mi voz y vamos a ver la presentación y vamos a hablar sobre la diabetes y su relación con el glutatión, o el glutatión y su relación con la diabetes. Esto es parte de medicina funcional. Ya vamos a descubrir nuevas cosas y una nueva manera de ver la diabetes, que es una enfermedad que realmente atañe a muchas personas en el mundo. Y bueno, esto que vemos en pantalla es lo que sufre un paciente diabético descompensado. Ahí vemos arriba y a la izquierda un pie diabético y ese está muy bonito. Hay muchos que ya han tenido que amputarlo, es decir, que cortarlo, porque se gangrena, es decir, se muere el tejido. Al lado vemos a una señora conectada a un aparato, eso es una hemodiálisis como consecuencia de una nefropatía diabética, el riñón deja de funcionar. Abajo tenemos también pacientes con neuropatía, no sienten los pies o las manos, sienten una sensación de hormigueo, como pinchos, pullitas, y es bien incómodo. Y al lado izquierdo, en la parte de abajo, no es que haya manchas en el lente de la cámara, es que así puede ver una persona con diabetes cuando tiene una retinopatía diabética. Y realmente esto no se quita. O sea, pueden haber tratamientos que mejoran un poco, hasta cirugía, pero si no se mantiene la cifra de glucosa a un nivel controlado, pues los ojos sufren y se pierde la vista. Igualmente puede haber problemas cardiovasculares, puede haber también problemas a nivel de la memoria, puede haber un infarto cerebral, puede haber hasta algo que se llama gastroparesia, que es que separa el estómago. Imagínense que usted coma y el alimento se quede allí atascado en el estómago, ni para atrás ni para adelante. Siente que no puede hacer nada, no puede vomitar tampoco, o sea, es bien, pero bien incómodo, ¿no? El hecho es que en diabetes la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Eso es ya pues conocido, y por eso es que mientras podamos ayudar a las personas diabéticas con educación, vamos a ayudar muchísimo a varios niveles, ¿no? Pues ya me presentaron, mi nombre es Ángel Gavet, ya René pues dio un resumen pues de mi currículum y vamos a seguir con la siguiente información. Esta información no pretende sustituir al Consejo Médico Profesional, es una información de carácter educativo preventivo. Si usted tiene algún signo, algún síntoma de los cuales voy a nombrar, la recomendación es a que acuda a su médico y que sea su médico que con una buena historia clínica, exámenes complementarios, llegue a un diagnóstico y sea ese médico el que instaure el tratamiento más adecuado, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy es medicina preventiva, es decir, pues ayudarlo a que usted no se enferme. Y si se enferma, pues es una ayuda también a que controle su condición médica, ¿no? Realmente en diabetes, a una diabetes de tipo 1, que vamos a conocer un poco más adelante, una diabetes que se llama también de tipo 2, la mayoría de los diabéticos son de tipo 2. El cuerpo pues produce una insulina, pero no se usa eficazmente. Pero esta lámina la traigo a colación porque la diabetes tipo 1 realmente no podemos prevenirla. O sea, venimos con eso prácticamente de genética, aunque sí podemos hacer algo. Pero la diabetes tipo 2 se puede prevenir realmente.
Y ya está demostrado y se dice que casi que el 80-90% de la diabetes tipo 2 se puede prevenir con una sana alimentación, con un peso saludable, con hacer actividad física esta noche de hoy, ¿no? Ahora bien, lo primero es saber qué es la diabetes. La diabetes, su concepto médico es que se trata de un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común y principal es la sangre, de una manera persistente o crónica. Eso quiere decir que no fue una sola vez, sino que es muchas veces seguida, ¿no? Y que regularmente se da por una falta o falla de la insulina o que disminuye el punto de vista de medicina natural, lo que se llama medicina integrativa hoy día. La diabetes es mucho más que un desequilibrio con el azúcar, un desequilibrio metabólico. Es un desequilibrio tanto de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, empeorado por condiciones inflamatorias, de toxicidad, de deficiencias nutricionales y desequilibrios hormonales y metabólicos. O sea, es decir, que es más que lo que acabo de decir. O sea, es mucho más que eso. Para poder conocer y decir, bueno, tendré los niveles de azúcar bien o no lo tengo bien, fui al médico, me hicieron un examen de sangre, pues tenemos que saber que existen niveles de glucosa o de azúcar en sangre que se consideran buen nivel. Ahí tienen una tabla, yo pienso que allá deben ser por miligramos por decilitro. Realmente, pues una concentración ideal va entre 50 a 115 miligramos por decilitro. Si se mide en milimoles por litro, porque eso depende de los sitios y del país, pues se puede notar que es de 2.6 a 6.3. Ya por encima de eso, pues se está hablando que es un nivel más o menos deseable, entre 150 y 180, pero ya si pasa de ese nivel, vemos a leer la franja roja, ya de 215 miligramos por decilitro hacia arriba, o 11.9 hacia arriba de niveles de glucosa en sangre, ya es alerta, ¿no? Ya tenemos que tomar previsiones. Pero como le digo y le dije al principio, si usted se mide la glucosa o el azúcar en sangre un día y aparece elevado, eso no significa que usted es diabético, significa que tiene que ir a donde su médico y es su médico el que va a realizar otras pruebas y una historia clínica y va a determinar si realmente es una diabetes ya diagnosticada o pues se trata de otra condición, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas que presenta una persona regularmente cuando tiene el azúcar elevada o cuando hay una diabetes? Podemos comenzar por cualquier punto de la pantalla porque es un ciclo. Lo primero que se siente puede ser una falta de energía, con pérdida de peso, necesidad de orinar con mucha frecuencia, puede haber vómitos, dolor de estómago, puede haber infecciones frecuentes, puede haber heridas que curan muy lentamente, visión borrosa, falta de interés o concentración, puede aumentar el apetito, puede haber sensación de hormigueo en manos y pies, puede haber sed excesiva. No todas estas características se dan en todas las personas, pero la mayoría de ellas sí se dan en las personas diabéticas, ¿no? Ahora, ¿qué se debe la diabetes? Hay varios factores. Primero, está un defecto en la producción de una hormona que se llama insulina. La segunda es que esa insulina no cumple su función. La tercera es que aumente la producción de azúcar, mucha cantidad de azúcar. Vamos a ver un poquito más en detalle eso, ¿no? Vamos a ver la historia del azúcar. El azúcar no solamente es la que usted se sirve como terroncitos de azúcar o una cucharada de azúcar o la que podemos conseguir en los alimentos que dicen azúcar o glucosa o sacarosa. El azúcar también se consigue en las frutas. Cualquiera de ellas tiene azúcar. La papa tiene azúcar también. Los granos, los frijoles tienen azúcar. El arroz tiene azúcar. La pasta tiene azúcar. O sea, nos estamos refiriendo a los carbohidratos en general, a los azúcares en general, que todos ellos, cuando ingresan al cuerpo, al final, después de que se absorben, etcétera, van a dar como resultado glucosa. Y es la glucosa elevada en sangre la que se ve en la persona con diabetes. Pues vamos a imaginar que eso que tenemos allí en la pantalla es una célula. Esa célula que está allí en la parte inferior derecha es una célula
Y aquí tenemos una persona que podemos ser cualquiera de nosotros que se va a comer una rosquilla. Esa rosquilla con bastante chocolate, con bastante harina, azúcar y unas chispitas arriba de bastante caramelo. Inicialmente lo vemos y al ver la rosquilla, al oler la rosquilla que está saliendo del horno, inmediatamente tu cerebro detecta que viene un alimento y regularmente un alimento con bastante azúcar. Entonces el cerebro ya le manda una señal al páncreas y le dice prepárate que aquí viene algo con azúcar. Pues la persona se come esa rosquilla e inmediatamente aumenta la glucosa en sangre. Esas moléculas que vimos aparecer allí es la glucosa y pues por supuesto el páncreas libera insulina para que la insulina actúe sobre esa glucosa. ¿Cuál es la idea? Que esa glucosa tiene que penetrar a la célula y de eso se encarga la insulina, de facilitar a que esa glucosa ingrese al interior de la célula. Esto es el caso normal, el caso de una persona que no tiene diabetes, no tiene ningún problema de diabetes. Ahora bien, cuando la célula ya se llena, cuando dice ya está bueno, ya no quiere más, le manda una señal al cerebro para decirle, hey, ya está bueno, ya tengo suficiente glucosa, no me mandes más. Y entonces se supone que a uno se le tiene que quitar el apetito, tiene que uno dejar de comer, pero normalmente pues no deja de comer, sigue comiendo y sigue comiéndose otras rosquillas, ¿no? Pues bien, vamos a ver ahora un poquito más en detalle, ¿no? Si hacemos un zoom a la célula, vemos que la célula ahí está más grande y tiene una estructura azul que se llama receptor. Es como una cerradura de una puerta. Pues bien, dentro de la célula hay una estructura que se llama mitocondria, que por cierto la nombraron en el video introductorio, y aquí tenemos a la insulina. ¿Cuál es la infusión de la insulina? Ya entra en ese receptor como una llave que entra en una cerradura. Abre ese receptor y facilita que se abra una puerta para que el azúcar penetre en la célula. Esa es la función de la insulina, facilitar que el azúcar, la glucosa, entre a la célula. Dentro de la célula, esa glucosa o esas moléculas de azúcar van a las mitocondrias, que son esas que tenemos allí, para ayudar a producir energía. Se llama ATP en el caso de nosotros los humanos. Y con esa energía, pues nosotros caminamos, nos movemos, y estamos respirando, tenemos suficiente cantidad de energía para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, resulta ser que les nombré que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es del 5 al 10% de los diabéticos. En este tipo de diabetes no se produce insulina o se produce muy poca cantidad. Generalmente es de tipo autoinmune. Hay una destrucción de las células que producen insulina por nuestro sistema inmunológico. Todavía se está estudiando por qué. Y puede ser genética. Ahora bien, la diabetes tipo 2 es la mayoría de los casos de diabéticos, son entre el 85 y 90% de los diabéticos. En este caso, la insulina no puede cumplir bien su función o hay poca producción de insulina. Y hay otro tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. De esa no nos vamos a ocupar. Y hay otra diabetes también que ahora se está estudiando que es diabetes tipo 3, ¿no? Pero tampoco nos vamos a ocupar de ella ahorita. El hecho es que hay factores de riesgo. Cuando les dije al inicio que se puede evitar la diabetes, se puede prevenir, es porque hay factores de riesgo que si no lo controlamos, pues ellos nos pueden hacer llegar a ser diabéticos. El sobrepeso, por ejemplo, es un factor de riesgo. La vida sedentaria, no hacer ejercicio, la mala alimentación, el comer demasiados azúcares refinados, demasiada azúcar. Cuando tienes padres o hermanos o familiares con diabetes. Las mujeres, cuando tienen ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, tienen mayor tendencia estadísticamente a sufrir de diabetes. Cuando tienes la presión sanguínea elevada y no te la controlas, hay una propensión a la diabetes. Cuando el colesterol HDL, que es el bueno, lo tienes muy bajito, también es un factor de riesgo. Cuando los triglicéridos están elevados, son un factor de riesgo. Y solamente el hecho de ser latinos o de ser afroamericanos, ya por genética tenemos más riesgo de padecer de diabetes. Cuando eres mayor de 45 años aumenta el riesgo. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen más riesgo de padecer de diabetes. Y si tú eres una persona que tiene azúcar ligeramente elevada,
pero por mucho tiempo y no la logras controlar porque pues no la tomas en cuenta, tienes un mayor riesgo de padecer diabetes. La diabetes tipo 1 ya es otro tipo de cosa. Como les dije, regularmente es autoinmune, se dice que de origen genético, puede ser también infeccioso, donde el ambiente tiene mucho que ver, puede haber químicos medioambientales, puede haber consumo de drogas o hasta rayos X o accidentes. Si tú tuviste un accidente, te golpeaste muy fuerte, un accidente de tránsito, por ejemplo, y el páncreas sufrió, puede ser que tengas de ahí en adelante una diabetes que se llama de tipo 1. Igualmente se ha dicho que la salud intestinal tiene mucho que ver con esto. La disbiosis intestinal, el intestino poroso permeable, la entrada de tóxicos que desencadena una respuesta inmunológica desfavorable y esa respuesta inmunológica ataca al páncreas, ataca las células beta del páncreas y puede destruir pues esas células, ¿no? Entre las causas de la diabetes de tipo 2, se ha estudiado mucho, y esto está en una revista, se llama Nature, del año 2016, que el estilo de vida, la mala alimentación diabetogénica que llegamos, es decir, el consumo de esas rosquillas, el consumo elevado de refrescos, el consumo de alimentos muy azucarados o de azúcar en nuestra vida, debido a la industrialización, los panes y la cantidad de azúcar que comemos con los carbohidratos refinados, son uno de los principales responsables. Pero también el alto consumo de proteína animal es responsable de esto. Ya más adelante lo vamos a ver. Igualmente, si consumes grasas saturadas, es decir, la grasa de las carnes, la grasa del pollo, las grasas trans son grasas que son procesadas, lo puedes ver en las etiquetas de algunos productos que dice grasas trans, esos son factores de riesgo. La alimentación muy baja en fibra, si no consumimos fibra, son causas de diabetes, el estrés, la falta de ejercicio, hasta los tóxicos medioambientales pueden dar como consecuencia un problema de diabetes. Por supuesto, todo esto tiene que ver mucho con tu genética. Si tú tienes padres diabéticos, no necesariamente vas a desarrollar diabetes. Tu gen puede estar apagado, pero si tú propiciaste a que ese gen se prenda con todas estas causas que les acabo de nombrar, con alimentos altamente procesados, con muchos azúcares refinados, con alimentación muy baja en fibra, con estrés, con falta de ejercicio, tú prendes ese gen se activa, se expresa y entonces pues empieza el problema de la diabetes, ¿no? Ahora bien, volvamos otra vez a nuestra célula, la que vimos anteriormente. Y hay una condición que se llama resistencia a la insulina, es decir, que la insulina por algún motivo no cumple su función. Ahí tenemos a nuestra célula, que ya la conocimos, el receptor, que es la cerradura en azul, tenemos el azúcar, que ya consumimos, y resulta ser que algo está tapando el receptor. Algo obstruye el receptor, y entonces, por supuesto, la insulina no puede entrar y no puede abrir la cerradura. Es como que si yo le agrego pegamento a una cerradura, tú no puedes meter la llave en la cerradura, no puedes abrir la puerta. Entonces, el azúcar no puede entrar. O puede ser que la insulina haya cambiado de forma. Entonces no tiene la forma del receptor. Es como otro tipo de llave. No puede abrir la puerta de la célula. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar no puede entrar a la célula, pero sí puede entrar en ciertos órganos que no necesitan insulina. Por ejemplo, las células adiposas. Puede entrar en el hígado, convertirse por un proceso que lo ejecuta el hígado de conversión de azúcar en grasa y luego se guarda en la grasa corporal. Empiezas a engordar, pero tiene falla de energía, porque la glucosa no sirvió para producir energía porque no entró a la célula. Entonces ahí tienes dos de los signos o los síntomas de una persona diabética. Empiezan a aumentar de peso, pero con poca energía. Le falta la energía. Pues bien, el otro caso es que tengas exceso de azúcar. Comes demasiada cantidad de azúcar y no tienes suficiente cantidad de insulina. Entonces, fíjate que hay tres cerraduras, tres llaves que son la insulina, pero tienes muchísima cantidad de azúcar. Entonces, pues va a quedar muchísima azúcar en sangre que no puede permanecer allí. Entonces, puede ser que vaya a los depósitos de grasa o puede ser que empiece a ir hacia sitios como los riñones, a dañar los riñones, a dañar los ojos, a dañar
diferentes tejidos del cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son los causantes principales de este problema? Pues ya vimos que el primero se llama el dulce asesino, por lo menos así lo llamo yo, ¿no? El exceso de azúcar blanca, los postres con azúcar, los cereales con azúcar, los refrescos, la golosina con azúcar. Fíjense solamente esa etiqueta de un producto cualquiera del mercado, donde una botellita, una botella que ustedes se tomen, tiene 65 gramos de azúcar. Y si vemos los ingredientes, tiene sucrosa, todo lo que termina en osa, ¿se acuerdan? Porque es un oso o osa, es azúcar. Tiene sucrosa, es un azúcar, tiene glucosa, es otro azúcar, tiene high fructose, oso, corn syrup. En inglés eso significa jarabe de maíz o sirope de maíz de alta fructosa, otra vez osa. Entonces esa cantidad de osas son una cantidad de azúcar. Esto es una bebida de pura azúcar. Por supuesto, eso es una bomba para tu páncreas. Estás acabando con la salud de tu páncreas comiéndote esa cantidad de azúcar. Igualmente les dije que el consumo de carnes rojas, que antes se pensaba que no causaban ningún problema con la diabetes, pues sí. El consumo de carnes procesadas tiene un riesgo aumentado de diabetes y esto es una revisión de más de 20 publicaciones, se llama un metaanálisis. Salió publicado en una revista en mayo del 2010 y dice que aumenta un 44% el riesgo de enfermedad cardiovascular el consumo de carne procesada. Le estoy hablando salchichón, mortadela, salchichas, todo ese tipo de carne como embutidos. Este estudio se hizo en Asia y demostró que una porción de esa carne procesada que tú te comas al día aumenta en un 27% el riesgo de padecer diabetes. Y en Estados Unidos se hizo ese mismo estudio y una porción de carne procesada que te comas al día te aumenta el riesgo de diabetes en un 55%. Entonces, fíjate que no solamente es una enfermedad cardiovascular, es también un riesgo aumentado de diabetes con el consumo de carne procesada. El azúcar, vuelvo yo a insistir, recuerda que el azúcar no solamente está en el azúcar blanca, está también en los refrescos de cola, en los refrescos, en los paquetes que vienen con una cantidad de alimentos empaquetados, en la rosquilla. La papa tiene azúcar, los frijoles tienen azúcar, el pan tiene azúcar. O sea, hay unos mejor que otros, por supuesto. Consumir frijoles es mucho mejor que consumir las rosquillas. ¿Por qué? Porque tienen fibra. Igual que la papa tiene otro tipo de nutrientes, pero tampoco te puedes exceder. El pan, por ejemplo, tiene mucha cantidad de azúcares. Quizás si se lo comen integral o se lo comen con fibra, pues ya ahí cambia un poquito la situación. El hecho es que tienen que estar muy alerta a un azúcar oculto que se llama jarabe de maíz o sirope de maíz, porque ese es el principal responsable de la epidemia de diabetes. Se encuentra en muchos alimentos y no sabemos que está allí. Lean las etiquetas. Algunas carnes empaquetadas llevan sirope de maíz. Los cereales para el desayuno, la mayoría lleva sirope de maíz. Igual que muchos yogur o muchos alimentos que no sabemos, galletas o barras, de esas barras de granola, llevan sirope de maíz. Entonces es mucha la cantidad que estamos consumiendo de azúcar a diario y estamos dándole pues un bombardeo al páncreas. Igualmente, y así como mencionó el video al principio, hay tóxicos en el agua, tóxicos en el aire, que bloquean los receptores de insulina. Eso que te dije parecía un pegamento que no deja que la llave abra la cerradura de la célula, pueden ser tóxicos medioambientales que posiblemente no solamente afecta a los receptores de insulina a nivel de la célula, sino que también puede ser que ataque las células que producen insulina en el páncreas. Por ejemplo, el cadmio. Se ha conseguido cadmio en el agua del grifo. Hay fungicidas que tienen con cadmio las carnes procesadas, el humo del cigarrillo, los refrescos esos de máquina, eso cuando hay esas máquinas expendedoras de refrescos, el café instantáneo, la incineración de los plásticos, el escape de los motores de los autos, da como consecuencia cadmio y eso lo absorbemos. El mercurio, sabemos que hay peces que están contaminados con mercurio. Las amalgamas que se utilizaban en la parte de los dentistas, que son de color así como plateado, eso es mercurio. El agua,
a veces viene con mercurio, el arsénico también con el agua del grifo. El plomo lo conseguimos en el agua, en las pinturas, en los cosméticos. Supieran ustedes que la pintura de labios que utilizan tiene plomo y muchos cosméticos que se utilizan tienen plomo. Lean los ingredientes para que vean y se puede absorber por la piel. El flúor también. El exceso de flúor que puede ser con el agua o con la pasta dental también es un tóxico. El aluminio que tienen los desodorantes, lean los desodorantes para que vean que dice aluminio. Eso se absorbe por la piel. Y todo eso, pues poco a poco se va quedando en nuestro cuerpo. Se va quedando en las células grasas, se va quedando allí y poco a poco va siendo su problema, ¿no? Igualmente hay algo que se llama disruptores hormonales. Más o menos son esos químicos que les nombré, pero a esto le tengo que sumar otros, que son el llamado agente naranja, que fue el que se utilizó en la guerra en Vietnam. En la guerra lo que querían era diezmar a la población tratando de bajarle los cultivos de alimentos y regaron un tóxico y no solamente pues acabaron con los cultivos, sino crearon efectos teratogénicos en los niños de las generaciones futuras, como lo vemos en la imagen, niños sin brazos, sin pierna, sin vista, etcétera, porque esos químicos, dioxinas, se acumulan en el ambiente y están allí y forman parte de la cadena alimenticia y se alojan en el tejido adiposo tanto de animales como de humanos y actualmente se siguen utilizando en la industria del agro y son agroquímicos en una menor cantidad que la que se utilizó en la guerra química, pero se siguen utilizando. Y eso forma parte, pues, de los alimentos que consumimos. Realmente, pues, esto está documentado. La Asociación Diabética de los Estados Unidos, en su revista Diabetes Care, pues lanzó en una oportunidad en el año 2014 un artículo que se llamaba la polución atmosférica, la exposición persistente a estos contaminantes tiene una relación con el metabolismo anormal de la glucosa y con la obesidad abdominal. Realmente, pues, este tipo de químicos que se llama organoclorados, pesticidas y los policlorados, el bifenol, entre otros, son parte de los responsables. Las latas de alimentos, cuando usted saca el alimento, si la toca en el interior, tiene algo que es como una película. Eso es bifenol. Cuando usted va al supermercado o va a algún expendio de alimento y le dan un tiquecito, que usted agarra su tiquecito y si no le saca una copia, con el tiempo se borra, eso tiene bifenol y se sabe que usted lo absorbe por la piel. Imagínense cuántos tiquecitos usted toca en su vida, más cuántos enlatados usted se come en su vida. Entonces, todo eso es bifenol. Pero a esto le tenemos que sumar otro químico que se llama los eftalatos. Los eftalatos forman parte de los plásticos. Muchos juguetes tienen eftalatos. Los biberones de los niños antes los fabricaban con eftalatos, hoy día está prohibido. Igualmente hay jugueticos para adultos que tienen eftalatos y esos metabolitos de los eftalatos causan problemas de resistencia a la insulina en individuos obesos, en personas con obesidad. Y esto también fue demostrado y está documentado en una publicación año 2015. Entonces, fíjense, pues, lo grave del asunto, ¿no? Si a esto le sumamos el estrés, que incrementa hormonas contrarreguladoras de insulina, como el glucagón, el cortisol y la catecolamina, pues eso genera una respuesta inflamatoria sistémica que causa una elevación del azúcar y liberación de glucosa hepática y causa resistencia a la insulina. Y hoy día, con todo lo que estamos viviendo, pues es muy raro la persona que no tenga estrés, que no esté angustiado y que no tenga estrés por la misma situación actual, ¿no? Así que los casos de problemas de diabetes van a aumentar, ya vamos a verlo, van a aumentar también los casos de obesidad, porque pues el quedarse en su casa sin hacer ejercicio, comiendo y estresado, lo que nos va a generar son personas obesas y personas con diabetes. El hecho es que el aumento de la grasa corporal causa un daño a los receptores de insulina. Imagínense que esos receptores que les nombré, la cerradura está tapada de grasa, pues la insulina no puede ejercer su función. Hay una resistencia a la insulina que también interfiere con otra hormona que se llama leptina y hay una resistencia a la leptina.
La lectina es una hormona que le dice a tu cuerpo, ya está bueno, ya tengo suficiente grasa, no me das más. Pero si hay una resistencia a la lectina, tu cuerpo no sabe cuándo parar y sigues engordando y engordando y engordando. Y ese exceso de grasa corporal se correlaciona no solamente con diabetes, sino con alta presión arterial, con elevación del colesterol, con cáncer y con otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos que tratar de mantener a toda costa un peso saludable, hacer todo lo humanamente posible por evitar comer tanto, evitar tanto azúcares y hacer un poco más de ejercicio para controlar el peso corporal. Ahora vamos a ver los protectores, ya vimos mucha cosa mala, ahora vamos a ver las cosas buenas, ¿no? Pues bien, la alimentación es protectora. Si usted consume alimentos reales, alimentos de verdad, que ya lo conocemos, pimientos, tomates, cebolla, frutas, vegetales, tratando de buscar los que mejor calidad tengan, evitando comida procesada, comida industrializada, comida refinada, y buscamos más los alimentos que nos ofrece la naturaleza, la tierra, mismo que tengan carbohidratos, que tengan azúcar, mismo que tengan algunos químicos, y menos mal que allá en Perú y lo que sigue siendo los campos de Perú, los campos del Ecuador y de Colombia no utilizan tantos químicos como en los Estados Unidos, como en Canadá. Menos mal que ustedes todavía viven en unos países privilegiados que no se utilizan tanta cantidad de agroquímicos, pero de todas maneras lave bien los vegetales y las frutas, por lo menos para que elimine un poco de estos químicos que se quedan en la piel de la fruta y los vegetales. Controle el azúcar, reduzca el consumo de carbohidratos refinados, el azúcar blanca, el sirope de maíz, lo que diga fructosa. Consuma más fibra en su alimentación, consuma vegetales, lea las etiquetas y todo lo que diga OSA, trate de evitarlo. Evite lo que diga OSA. Y las personas que tengan su micrófono abierto, vean por allí si pueden apagarlo para que no perturben a las demás personas. Salieron en una oportunidad y ya están en el mercado los edulcorantes. Edulcorantes son, según, y que azúcar que no tiene ningún problema con la diabetes, porque no es azúcar, es un químico que usted lo puede utilizar con los alimentos y dicen pues que no tiene ningún problema. Pues resulta ser que hay 3 investigaciones que les pongo allá abajo, que beber diariamente una soda de dieta o esa soda light, esas que son refrescos light, endulzada con aspartame, aumentó en un 67% el riesgo de diabetes tipo 2 y un 36% el riesgo de síndrome metabólico. Esos endulzantes artificiales, esos paqueticos de endulzantes artificiales, pueden aumentar el riesgo de aumento de peso, pueden aumentar el riesgo de obesidad, síndrome metabólico y otros problemas relacionados con diabetes, porque inducen trastornos metabólicos. Realmente una investigación encontró que el consumo de aspartame está relacionado con una mayor intolerancia a la glucosa en personas con obesidad. Y es que parece ser que este tipo de edulcorantes no tiene azúcar, no, pero te induce a comer más dulce. Es un círculo vicioso y hace que tú, sin querer, sigas comiendo más dulce. Entonces, eso no vale la pena. Si usted quiere endulzar algo, si tiene la necesidad de endulzar algo, pues busque stevia, que es mucho más natural, es de una planta más natural. No busque este tipo de químicos. Baje el consumo de carnes rojas, es fundamental, ya lo vimos, sobre todo las carnes rojas procesadas. Tome agua. Es fundamental que nos hidratemos. La hidratación es muy importante. Consuma fibra. Necesitamos entre 20 y 40 gramos de fibra todos los días. Y según todos los estudios, pues muy pocas personas consumen esa cantidad. La fibra ayuda a captar los azúcares a nivel intestinal y lo va suministrando poquito a poquito. Y así tu organismo pues tiene tiempo de procesarlo. Te lo dosifica paulatinamente y evita los picos de azúcar en sangre. Más o menos para que tengas una idea. La kiwicha, que creo que es la que tienen allá a la izquierda, tiene 34 gramos de fibra por cada 100 gramos de kiwicha. El brócoli tiene 7 gramos por cada 100 gramos. Los frijoles, cualquiera de ellos, tiene más o menos unos 15 gramos por cada 100 gramos y un pan integral tiene 3 gramos por cada 100 gramos de pan.
más o menos para que tengan una idea. Igualmente pueden ver la fibra que tienen los alimentos y sin buscar mucho, pues cuando vayan a comprar pan al súper, seleccionen el que más fibra les ofrezca. Cuando vayan a comprar una harina o vayan a comprar algún alimento, vean la etiqueta y busquen el que más fibra ofrezca. Eso es una buena opción. Vamos a hablar de nutrientes específicos que nos pueden apoyar muchísimo a las personas para prevenir, y hasta las personas que tienen diabetes, pues les puede ayudar mucho, ¿no? Y es que hay nuevos descubrimientos. Por ejemplo, se sabe que la deficiencia de vitamina D tiene que ver con la diabetes. La vitamina D regularmente la obtenemos del sol. Cuando nos exponemos al sol y el sol toca nuestra piel, los rayos solares, nuestro organismo sintetiza vitamina D. Pero con esta pandemia, pues quédate en tu casa, tenemos deficiencia de sol. Si no salimos y recibimos un poco de sol, vamos a tener deficiencia de vitamina D o vamos a tener que consumirla en suplementos de vitamina D. Igualmente, los países fríos, los países del norte, igual en Quito o algunos sitios del Perú donde se abrigan mucho por el frío, no inciden los rayos solares sobre la piel y hay carencia de vitamina D. Tendríamos que consumir suplementos de vitamina D, sobre todo en el tiempo de frío. El magnesio también interviene con los receptores de insulina. Tendríamos que buscar consumir más alimentos ricos en magnesio. Normalmente las nueces, semillas son ricas en magnesio, o si no, tomar suplementos de magnesio. Ahora bien, esta charla se titula El glutatión y la diabetes. ¿Y qué tiene que ver el glutatión, el antioxidante maestro, con todo esto de la diabetes? Pues esto es bien interesante, ¿no? Desde un principio, con el primer video que pudieron apreciar, vimos que vivimos en una vida actual cargada de tóxicos medioambientales, contaminación medioambiental, donde hay una comida escasa en nutrientes y muy procesada, donde hay mucho estrés, angustia, problemas, donde hay una cantidad de aparatos que funcionan con Wi-Fi, con electromagnéticas, con ondas, con radiación, las microondas, por ejemplo, las antenas de la electricidad, todo eso son radiación que incide sobre tu cuerpo. Y el sedentarismo, más el consumo de alimentos, pues provoca problemas, ¿no? Esas rayitas que salen allí es una persona que tiene un iPad o una tableta o un teléfono y está tocándolo y ocasiona que salgan esas rayas rojas en la pantalla. Estén pendientes si tienen algún niño, porque ya me ha pasado en otras oportunidades, que toca la pantalla y empieza a hacer rayitas rojas o rayitas de colores, ¿no? Bueno, en muchos aspectos de nuestra vida, pues hay muchas cosas que inciden sobre tu cuerpo que tienen que ver con el glutatión y que causan problemas de disminución de glutatión. Ahora bien, ¿qué es el glutatión? Es una molécula que se fabrica en el interior de nuestra célula, que es producida por tus células y que es utilizada por todas las células de tu cuerpo. La función principal del glutatión es proteger a nuestras células de la oxidación. Ahora bien, el grave problema es que se ha notado que con la edad disminuye el nivel de glutatión. A medida que avanzamos en edad, empieza a disminuir nuestros niveles de glutatión y más bien sube nuestro nivel de oxidación. Nos vamos oxidando cada vez más por todos los factores que les acabo de decir. Pues resulta ser que se demostró que la síntesis de glutatión que disminuye en pacientes con diabetes no controlada. O sea, en pacientes con diabetes no controlada hay una disminución de glutatión. Y este estudio de la American Diabetes Association, es la Asociación Americana de Diabetes, dice que restaurar los niveles de glutatión con suplementos de cisteína y de glicina pueden ayudar muchísimo a personas con diabetes. Así que ya por ahí vemos que se asoma alguna posibilidad de que el glutatión nos pudiera ayudar muchísimo
a estas personas con diabetes, y lo dice la Asociación Diabética Americana. Por otro lado, tenemos que prevenir las complicaciones de la diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? La encefalopatía hepática, un problema a nivel cerebral, la retinopatía, que nos deja ciego, la nefropatía, problemas de los riñones, la enfermedad arterial, que puede ser hasta un infarto, el pie diabético, que ya lo vimos, puede haber disfunción sexual, puede haber un problema cardiovascular o hasta enfermedades periodontales, enfermedades de los dientes. O sea, pero tenemos que prevenir esas complicaciones. ¿Cómo la prevenimos? Principalmente controlando los niveles de azúcar en sangre. Pero también hay publicaciones como esta, que apareció en un journal de Pakistán, que dice la relación entre el nivel de glutatión y el deterioro del metabolismo de la glucosa y su relación con las complicaciones de la diabetes mellitus. O sea que hay una relación entre los niveles de glutatión, el deterioro del metabolismo del azúcar y las complicaciones de la diabetes. O sea que si logramos restaurar, dice allí este estudio, restaurar niveles de glutatión a un nivel adecuado, pudiéramos evitar las complicaciones de la diabetes. De hecho, este otro estudio, año 2018, demostró que el metabolismo del glutatión en tipo 2 tiene relación con complicaciones a nivel vascular. El problema cardiovascular o los problemas cardiovasculares que sufre el paciente diabético, la persona con diabetes, tiene que ver con los niveles de glutatión. Y probablemente esto pudiéramos hacerlo reversible si logramos controlar los niveles de glutatión. Este otro artículo, bien interesante, salió en el Journal of Nutrition, es una publicación científica donde dice que el papel del glutatión a nivel dietético protege, esto fue en ratoncitos de experimentación, protege a estos ratoncitos diabéticos de una nefropatía y de una neuropatía. Hay un factor protector del glutatión, de la enfermedad renal y de los problemas a nivel de los nervios de las personas diabéticas. O sea que realmente sí cumple un papel muy fundamental. Este otro artículo, también de la Asociación Americana de Diabetes, dice que la toxicidad de la glucosa en las células beta del páncreas tiene que ver con procesos de oxidación y tiene que ver con la conexión con el glutatión. Muy importante que tratemos de mantener niveles de glutatión a un nivel saludable o un nivel más equilibrado. Este estudio, por ejemplo, dice que la hiperglicemia crónica, es decir, el mantener niveles elevados de azúcar en sangre, forma algo que se llama productos avanzados de glicación. Ahí el niño está tocando otra vez la pantalla de un iPad o algo así y pone esas rayas. Y por eso aparecen. Y van a aparecer en toda la presentación. Tengan cuidado y mírenlo a ver. Pues el hecho es que estos productos avanzados de glicación son como pegamento. Imagínense que es la caramelización del azúcar. Que ustedes agarran azúcar, la ponen en el fuego y se va a volver una melaza. Pues así mismo son los productos avanzados de glicación que van a causar estrés oxidativo. Y si ese estrés oxidativo no se controla, fíjense la flecha azul, con el glutatión, usted causa una disfunción, es decir, un mal funcionamiento de las células que producen insulina. Entonces sí tiene que ver el estrés oxidativo, los radicales libres, con la aparición de la disfunción de las células que producen insulina. También se dieron cuenta que esa azúcar elevada en sangre, por un mecanismo a nivel metabólico, produce la liberación de factores oxidantes como el peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante, es lo que vemos con la flecha roja. Esa oxidación, si no la controlamos, esos radicales libres nos van a causar un problema a nivel de la insulina. ¿Y cómo lo controla el cuerpo? Miren a la derecha, lo que tiene un círculo azul, GSH es glutatión. O
sea, realmente el que nos ayuda a controlar esa oxidación, esa peroxidación del azúcar es el glutatión. Pues bien, también se ha visto el papel protector de los antioxidantes en personas diabéticas, lo cual puede provocar una disfunción cardíaca. ¿Dónde conseguimos agentes antioxidantes? Ustedes allá en Perú tienen el camu camu, que es muy rico en vitamina C, tienen la maca, tienen la kiwisha, tienen el sacha inchi, tienen varios productos del campo, varios alimentos que son muy ricos en antioxidantes. Es uno de los que ustedes tendrían que incluir en su alimentación. Pero aparte de esto, tenemos que también ver la manera de equilibrar nuestros niveles de glutatión, porque la inflamación, las infecciones, los químicos medioambientales, las radiaciones ionizantes, la polución atmosférica, todos esos factores generan radicales libres y si no logramos controlar ese nivel de oxidación, esa producción de radicales libres con glutatión, eso va a ir hacia enfermedades crónicas, hacia diabetes, hacia aumento de la glicemia, enfermedad cardiovascular, o sea, una cantidad de condiciones. Tenemos que tratar de consumir agentes antioxidantes, pero tenemos que tratar también de restaurar nuestros niveles de glutatión. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Y ustedes dirán, pues tomar glutatión y listo, se acabó el problema. O sea, ojalá fuera así de sencillo. Resulta ser que el glutatión no existe. Tomarlo de manera oral, una pastilla, una inyección de glutatión, no existe. Si alguien le ofrece glutatión tomado, eso es una mentira porque el glutatión tomado se echa a perder en el estómago, se daña con la digestión, no llega a la célula. Entonces, ¿cuál alternativa tenemos para restaurar nuestros niveles de glutatión y que pueda protegernos de toda esta cantidad de problemas? Ah, pues de eso se dedicó un doctor a estudiarlo más de 30 años. Esta foto que vemos acá es del doctor Gustavo Bonus, es un médico de origen italiano, pero que se mudó pues al Canadá y en Montreal, en la Universidad de McGill, con otros científicos desarrolló investigaciones por más de 30 años, donde una de la que vemos a la izquierda se titula el uso de proteína concentrada de suero de leche en pacientes con carcinoma metastásico. Él empezó a estudiar qué tipo de alimentos que hay que tomar para evitar pues que los pacientes desarrollaran tumores, que podamos controlar de alguna manera el cáncer, y empezó a estudiarlo este tipo de productos en pacientes con cáncer o problemas inmunológicos. Pero luego con el tiempo se dio cuenta que realmente lo que estaba creando era un precursor de glutatión y que era el glutatión el que ejercía esa función. Pues este doctor Gustavo Bonus es el que creó, junto con otros científicos, hace ya unos cuantos años, en la Universidad de McGill, en Montreal, en Canadá, un producto que es un precursor de glutatión. Este es un producto en base a la ciencia, se llama Inmunocal. Es un aislado de proteína de suero de leche no desnaturalizada con L-cisteína bioactiva consolidada para que no la destruya la digestión, que pueda pasar al torrente sanguíneo, que pueda ir hasta cada una de tus células y allí darle a tu célula los nutrientes que necesita para que fabrique el glutatión. Entonces, esto es un precursor de glutatión, que como lo vemos, ya lo podemos conseguir en varios países, entre ellos Perú y muy próximamente en Ecuador. O sea, realmente es un producto de investigación, es un producto que cuenta con muchísimo aval y que principalmente le otorga a tu célula los nutrientes como el ácido glutámico, la cisteína bioactiva y la glicina para que tu célula haga ese mecanismo de engranaje y fabrique el glutatión, que es una molécula vital para toda tu salud en general. Para que te acuerdes más o menos de las funciones principales del glutatión, podemos ver la palabra IDEA a mano derecha, así como un acrónimo. Y eso significa la I porque sostiene o facilita tu sistema inmunológico, la D
porque ayuda a desintoxicar tu cuerpo, la E porque te da energía celular y la A porque es un antioxidante maestro. Y recuerda lo que te acabo de decir, que muchos procesos de la diabetes, el problema es la oxidación, que tenemos que bloquear la oxidación. El hecho es que hay otro mecanismo que viene al caso, que es el mecanismo del NRF2. Todos nosotros a nivel celular tenemos ese mecanismo NRF2 que es un mecanismo de desintoxicación intracelular. Tu organismo lo prende, lo activa dependiendo de la necesidad. Es el regulador maestro de respuesta antioxidante y desintoxicante para ayudarte a prevenir y desintoxicar a tu cuerpo de esos agentes que vimos, depurarnos de tóxicos, bloquear toxinas de tu cuerpo. Pero para eso necesitamos también de activadores de ese sistema NRF2. Realmente una de las investigaciones fue realizada en la UNAM, en la Universidad de México, y se dieron cuenta que hay expresiones genéticas que están reguladas con este NRF2 y que tienen que ver con el deterioro de la glucosa en diabetes tipo 2. Esto fue un estudio hecho en ratoncitos de experimentación donde se le suministró una cantidad elevada de glucosa y se le causó un problema de deterioro a nivel del metabolismo de la glucosa y luego se dieron cuenta que si activaban el factor de NRF2 lograban revertir ese daño. El hecho es que este sistema de regulación lo tenemos en nuestras células. Y ahí lo vemos en rojo, NRF2 arriba, abajo, de los lados, y cómo este factor interviene a nivel intracelular y su relación con el glutatión. Y allí lo ven en la flecha azul, porque realmente los dos mecanismos trabajan de la mano. Tanto el mecanismo de glutatión como el mecanismo de NRF2. Así que si favorecemos a uno, podemos favorecer al otro. ¿Cómo ayudamos a activar el NRF2 naturalmente? Y fíjense que este es un artículo de la clínica, de una revista, se llama Clínica Química, y ahí dicen activadores naturales de NRF2 en diabetes. Vemos que la cúrcuma es uno de ellos, el sulforano del brócoli o de las verduras crucíferas, el resveratrol que lo conseguimos en las uvas, el zinc, el cromo, la vitamina D, activan ese mecanismo NRF2 que ejecuta, por otro lado, otras funciones donde está el GSH. Lo vemos con la flecha azul, ese es el glutatión. ¿Y de qué se ocupa todo este mecanismo? De evitar las complicaciones de la diabetes. O sea que si logramos activar este mecanismo, logramos recuperar nuestros niveles de glutatión, podríamos evitar complicaciones de la diabetes. Por supuesto, también tenemos que controlar el azúcar en la sangre, ¿no? No se lo vamos a dejar todo a este mecanismo. Pues esto también se estudió y si usted, pues, no es de los que consume muchos vegetales, de los que le acabo de hablar, consume muy poca cantidad, quisiera algo un poco más, específico, pues esta misma compañía que desarrolló el Inmunocal, la compañía Immunotech, creó un producto que se llama Inmunocal Booster, que son vegetales y son frutos pulverizados que ayudan a activar este NRF2. Este producto, pienso, todavía no está en Perú, pero tengo entendido que va a llegar, no se preocupen por eso, pero es un producto que va a suplir esos vegetales que les nombré. Si ustedes consumen brócoli, si consumen coliflor, si añaden un poco de cúrcuma a su comida, si comen kiwicha, si comen maca, si comen camu camu y añaden el inmunocal, podemos tener pues este efecto sobre NRF2 mientras llega este inmunocal booster a nuestra vida, ¿no? Pero realmente el que va a facilitar que nuestro organismo fabrique el NRF2 es este producto inmunocal, como les nombré. Si queremos ayudar aún más al metabolismo de la glucosa, si usted hace ejercicio, activa proteínas transportadoras de glucosa al interior de la célula, que no dependen de la insulina, se llaman GLU4, pero eso se activa solamente si usted hace ejercicio. Trate de controlar su peso corporal, hay que tratar de controlar el estrés, hay que mantener tu salud general. Esto es fundamental. Minimiza las condiciones tóxicas.
No fumes, evita el trasnocho, trata de dormir lo mejor posible. Dile no al sedentarismo, muévete, aléjate de ambientes tóxicos, aléjate también de personas tóxicas con pensamientos negativos. Disminuye el alcohol, porque el alcohol también es el enemigo del diabético. Controla el estrés, practica yoga, meditación, pilates, hasta la oración es muy positiva para lograr controlar el estrés. Y más en este momento, hay que reducir nuestra carga de estrés. La lectura motivacional, la música también te puede apoyar, te puede ayudar. El entrar en este tipo de webinar también te ayuda de muchas maneras, ¿no? No te olvides del médico. Hay que ir al médico para hacer su chequeo, su tensión, el colesterol, el azúcar, ver cómo está. Por lo menos hay que visitarlo una vez al año, mínimo, por lo menos para saber cómo estamos, ¿no? Así que no te olvides de tu chequeo médico. Te puedes chequear tu glucosa si eres una persona con diabetes. Lo normal es que tú te chequees la glucosa para que puedas estar pues, controlado. Recuerda, si tienes a la mano precursores de glutatión, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no utilizar este inmunocal, que es fruto de esa investigación de más de 25 años? Son cerca de 30 y pico de años de investigación. Un sobrecito al día es suficiente para que te apoye en ese proceso. Lo importante es que lo tomes a diario. Eso es más importante que tomarte la caja completa de una sola vez. Lo importante es la constancia. Recuerda que este es un precursor de glutatión, es una fuente natural de cisteína que es útil no solamente para todo lo que te nombré y la diabetes, sino también para tu sistema inmunológico. Y hoy día, que todos queremos mantener un sistema inmunológico fuerte que nos proteja, pues sería de mucha utilidad consumir este tipo de productos que está demostrado que tienen una acción muy positiva sobre tu cuerpo. No solamente, como les digo, el glutatión está implicado en el azúcar, en la diabetes, también en la desintoxicación. Vamos a ver un webinar sobre ese tema, en la neurología, como antienvejecimiento, si haces ejercicio, la parte inmunológica, el metabolismo, que es parte de lo que vimos, la digestión, el sistema cardiovascular, pulmonar, prevención de cáncer y muchísimo más. Realmente es fascinante el mundo de las implicaciones del glutatión en tu salud. Y te recuerdo ya por terminar que el responsable de tu salud eres tú mismo. Tú eres el responsable de tu salud, tú eres el responsable de cuidar tu salud, tú debes de conocer tu problema y tú debes de controlarlo. Todo lo que hagas o lo que dejes de hacer por tu cuerpo y por tu salud tendrá sus consecuencias. Y para terminar, los dejo con un pensamiento de Confucio que dice, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Lo que le quiero decir con esto es que hoy le conté algo y si ustedes no lo vieron, como se los mostré en una presentación por la computadora, pues ustedes se olvidan. Por lo menos ya entendieron un poco más de este tema de la diabetes. Pero ahora, ¿cómo aprenderlo? Pues hacer algo de lo que les dije. Poner en práctica parte de los conocimientos que adquirieron el día de hoy. Si pueden transmitirlo a otras personas, también es muy positivo porque así aprenden mucho más este conocimiento. Espero que haya sido de su interés, que haya pues dilucidado las dudas que existían en cuanto a este tema y no se preocupen porque ya tendremos otros temas muy fascinantes que vamos a ir tocando mes con mes.